Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus afrentas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te sangraron y las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los dolores que sufriría junto a la cruz la Virgen María, perdónale, Señor. Por los ultrajes de los ayones, ten compasión y no le abandones, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Tú que no quieres el extravío, sino la salvación del impío, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu bondad y por tu ternura, no tomes cuenta de su locura, perdónale, Señor. Por tu pesar y abatimiento, quita del pueblo tu descontento, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Corazón de María.
Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Queridos hermanos, a todos aquellos hermanos que a esta hora siempre nos están viendo en la televisión, desde la parroquia San Judas, un saludo muy especial. En este domingo queremos hacer algo diferente. Como ustedes saben, hemos dado inicio a la Cuaresma y queremos reflexionar un poco sobre este tiempo tan especial, este tiempo de gracia que nos ofrece la Iglesia a todos nosotros, de estos 40 días que iniciamos con el miércoles de ceniza, que hace referencia a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, allí para comunicarse con el Padre, para orar, para fortalecer su vida para su ministerio público que iba a empezar después de esos 40 días. Sin embargo, Satanás, que siempre se aprovecha de las ocasiones de más fragilidad y de más flaqueza, aprovechó que Jesús tenía 40 días y 40 noches ayunando y en oración. Y Satanás viene a tentar a Jesús a ver si cae en las tentaciones. También estos 40 días aparecen muchas veces, el número 40, un número simbólico en la Biblia. 40 días apareció el diluvio en Génesis 7:12, el diluvio de Noé. 40 días donde se renovó toda la creación, muriendo al pecado y renaciendo a una nueva vida, a una nueva esperanza. También en el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio aparecen los 40 años del pueblo de Dios en el desierto. El pueblo de Dios que estaba en la esclavitud en Egipto, cruzó el Mar Rojo y por 40 años caminó hacia la tierra prometida. En esos 40 años el pueblo de Dios experimentó la presencia de Dios, la tabla de los 10 mandamientos, pero también el pueblo de Dios fue tentado y cayó en las tentaciones. Hasta en una ocasión construyó un becerro de oro y empezó a adorarlo. También aparece en la Biblia, en Primera de Reyes 19:8, que Elías, decepcionado, perseguido, sale caminando sin rumbo, deseándose hasta la muerte. Dios viene, lo alimenta, lo ayuda, y por 40 días Elías sube hasta el monte Horeb, donde tiene una experiencia transformadora que al final exclama diciendo: ardo por el amor de Dios. También en el libro de Jonás, capítulo 3:4, aparece este profeta Jonás enviado por Dios a una ciudad inmensa llamada Nínive, una ciudad pervertida, llena de pecado. Y Jonás empieza a predicar, empieza a llamar al pueblo a una conversión, empezando por el rey, y todos sus habitantes escucharon al profeta, se arrepintieron, y también Dios tuvo misericordia de este pueblo que duró 40 días en proceso de liberación. 40 días, como hemos dicho, también pasó Jesús en el desierto, en ayuno y oración, y también recibió las tentaciones. Pero también aparece en Hechos, capítulo 1, versículo 3, que Jesús se apareció a los apóstoles después de la resurrección durante 40 días antes de subir al cielo. ¿Qué significa este número 40 que tantas veces aparece en la Biblia? Pues no es solamente un número de aritmética, no es simplemente 40 días o 40 años. Este número simboliza nuestro caminar, nuestro peregrinar aquí en la tierra hacia nuestra tierra de promoción, que es el cielo. Nosotros caminamos aquí, y este tiempo es un tiempo de pruebas, es un tiempo de enfrentarnos nosotros mismos, y es un tiempo también de tentaciones. Por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo que nos prepara para algo importante, y es para poder celebrar la Pascua,
junto con Cristo y junto con toda la iglesia, resucitar con Cristo a una vida nueva. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, del 1 al 2, les exhortamos que no echen en sacos rotos la gracia de Dios. Es tiempo favorable te escuché, en el día de salvación te escuché. Este es el momento favorable, este es el día de salvación. Para nosotros la Cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo favorable, es un tiempo para nosotros poder cambiar actitudes negativas, poder mirarnos a nosotros mismos y poder nosotros con una conciencia sincera, honesta, ponernos en el proceso de un cambio hacia la tierra prometida. La Cuaresma dijimos que empezó con el miércoles de ceniza. Ceniza que, si ustedes se dan cuenta, las ramas cuando se queman, el polvo cae en la tierra. Así también debemos nosotros caer de rodillas, humillarnos en este tiempo de Cuaresma, reconociendo que del polvo, el polvo hemos nacido y al polvo volveremos. Reconociendo también que cuando se nos pone la ceniza en la frente es para que nuestros pensamientos se orienten hacia Dios. La ceniza también nos deja saber que aquí esta vida es temporal, que aquí estamos tentativamente, que esta no es nuestra casa definitiva, que somos simplemente nómadas, peregrinos, que estamos caminando hacia la verdadera tierra que para nosotros es la morada del cielo. Entonces, la Cuaresma es el éxodo. Éxodo es salir de mi yo, es salir de mi egoísmo, es salir de mi propio caprichos para ponernos en camino con un nuevo corazón, como dice Ezequiel 36, 26, 27. Yo quiero un corazón de carne. Quiero transformar el corazón de piedra en corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que puede amar, un corazón que puede perdonar, un corazón que siente el dolor de los hermanos, un corazón que es sensible a todo lo que está pasando a su alrededor. Y por eso este es el tiempo de muerte y de vida. Así como el grano de trigo debe de morir para dar vida, así también nosotros estamos llamados a morir. ¿Y a morir a qué? ¿A qué nos invita el Señor que debemos de morir durante este tiempo de Cuaresma? Así nosotros podemos decir que debemos morir a nuestros orgullos, a nuestros egoísmos, a nuestras vanidades, a nuestros placeres, a nuestras ambiciones, a las falsedades, a la hipocresía, a vivir muchas veces una vida mediocre, no comprometida con la causa del Evangelio. Una vida muchas veces superficial. Significa que tenemos que vaciarnos de todas estas cosas que muchas veces están apoderadas y están estancadas en el corazón y no nos dejan ser verdaderamente libres y auténticos cristianos. Vaciarnos es humillarnos, es reconocer nuestras flaquezas, pero también reconocer que hay un Dios infinitamente bueno, un Dios grande y maravilloso, misericordioso, que siempre está ahí para acogernos y recibirnos. Significa entonces, mis hermanos, que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de metanoia. Y metanoia es una palabra que significa conversión. Y la conversión no es simplemente dejar un hábito o dejar de hacer algo. La conversión viene desde adentro, desde el interior. La conversión, decía el Papa Pablo VI, no es como un barniz que tú le pones a una pintura, a un mueble, que solamente se pinta por fuera, pero por dentro está seco, no ha penetrado. La conversión, la metanoia, es una transformación que brota desde lo más profundo del corazón. Reconocer mi condición de hijo, de hija de Dios, ante un Padre tan bueno, hasta un Padre tan misericordioso, y yo como hijo pecador quiero volver a la casa del Padre como el hijo pródigo, y me siento con el deseo de hacer esta caminata, este éxodo que me lleva a mí a este cambio interior. Por eso cuando se pone la ceniza en la frente,
se dice: conviértate y cree en el Evangelio. Conviértate, metanoia, transformación, cambio interior, cambio desde adentro. Muchas veces cosas que nos duelen, malos hábitos, vicios, situaciones pecaminosas que debamos sacudirnos, transformarla para crecer en nuestra vida espiritual y verdaderamente ser libre. A esto nos invita, mis hermanos, este tiempo cuaresmal. 40 días, que no es simplemente 40 días como ahora lo vamos a celebrar precisamente en este tiempo cuaresmal, pero también hay que recordar que estos 40 significa todo nuestro caminar aquí en la tierra, que estamos en este camino del proceso del éxodo hacia la tierra prometida, que es el cielo. Por tal motivo, mis hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia, este tiempo de salvación y de misericordia que ofrece la iglesia para todos nosotros, que podamos de verdad mirarnos sinceramente cada uno de nosotros y empezar este proceso de conversión que nos va a hacer a nosotros más felices, más auténticos, más libres, ligero de equipaje, podamos caminar con más libertad hacia la tierra prometida que es el cielo. Vamos a pedir al Señor que todos nosotros podamos entrar en este proceso de conversión para que podamos vivir la Pascua con Cristo resucitado y podamos un día participar de la Pascua eterna en el cielo. Quiero compartir con ustedes en este momento el Evangelio que nos toca leer acerca del Evangelio de San Mateo, que nos dice así: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se acercó el tentador, Satanás, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Entonces el diablo lo dejó, se acercaron los ángeles para servirles. Aquí vemos el desierto, aquí vemos la fuerza satánica y aquí vemos también la actitud de Jesús. Queremos ver aquí estas tentaciones que Jesús es capaz de vencerla. Son tentaciones que no solo aparecen en los 40 días que estuvo en el desierto. Son tentaciones que aparecerán en muchas otras ocasiones en su vida pública y que Él va a tener que enfrentarse y Él va a tener que tener la fuerza para vencerla. Son las tentaciones que también nosotros los cristianos tenemos en el diario vivir, con la diferencia de que nosotros muchas veces caemos en la tentación, así como el pueblo de Israel que duró los 40 años en el desierto, cayó, no fue fiel al Señor. Sin embargo, Jesús sí fue fiel y pudo vencer al tentador. Nos encontramos con el desierto. El desierto no es solo un lugar geográfico donde hay soledad, aridez, donde hay serpientes, alacranes, donde hay ausencia de agua, de árboles, de gente, de población.
Pero desierto tiene que ver también en un aspecto espiritual. El desierto tiene que ver con mi vida interior, de cómo yo puedo hacer desierto en mi propia vida. En el desierto mío y el tuyo también aparecen tentaciones y aparece Satanás que quiere tentarnos. Pero el desierto también debe ser un lugar que nos lleva al silencio. Vivimos hoy en una sociedad cargada de ruidos externos e internos. Y muchas veces esos ruidos nos impiden profundizar verdaderamente en mi relación con Dios. Y por eso es necesario irnos al desierto y alejarnos del bullicio, escaparnos de todo lo que es el ruido de afuera y de adentro para poder interiorizar en nuestro interior. El profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16, dice: te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Qué palabra más hermosa de Dios para con el pueblo. Te voy a seducir, te voy a conquistar, como un novio conquista a la novia. Te voy a conquistar y te llevaré al desierto. Y allí, en el desierto, te hablaré al corazón. Es allí, en un lugar de interioridad, del silencio interior, donde podemos establecer una relación amorosa, íntima, profunda, donde no solo yo puedo hablarle a Dios, sino que yo sea capaz también de escuchar la voz de Dios desde el silencio interior. Por tal motivo, no estamos hablando de un lugar físico, geográfico, estamos hablando de un desierto interior para enfrentarnos con nosotros mismos, para enfrentarme con mi yo, para encontrarme con el Señor, como Elías, Primera de Reyes 19:12, que se encontró con el Señor no en el ruido, no en el terremoto, no en el relámpago, sino en aquella brisa suave, en el silencio. Se cubrió de Dios y dijo: ardo en el amor de Dios. ¿Qué son las tentaciones? Es querer desviarnos del proyecto de Dios. La tentación es siempre tratar de quitarnos a nosotros del camino que nos lleva hacia Dios. El diablo pretende desviar a Jesús, separarlo del proyecto del Padre. Mientras Jesús oraba y reflexionaba sobre su misión, Jesús estaba preparándose porque iba a iniciar su ministerio público y estaba en comunicación con el Padre, estaba preparándose en 40 días de retiro para continuar su proceso. Ahí aparece Satanás. Jesús sabe que a él espera humillación, sufrimiento, dolor, amor, cruz, desprecio, muerte. Entonces, ante toda esta cosa que Jesús está pasando y sabe que esas son las cosas que le esperan en el futuro, las tentaciones pretenden decirle a Jesús: escapa, no le haga caso a eso, vamos a hacer la cosa más fácil. Y eso nos pasa también a muchos de nosotros. Queremos que todo salga fácil, sin sufrimiento. Hay muchos cristianos que quieren vivir solamente la Pascua sin pasar por el Viernes Santo. El Viernes Santo para nosotros significa que a todos nos llegan nuestras cruces, que todos tenemos nuestros sufrimientos, que todos tenemos momentos de dolor, pruebas, etcétera, y que todo ello, si lo sabemos asumir con fe, es propio del cristiano, porque a través de ello nos purifica, nos une más con el Señor, y es un proceso que nos lleva a nosotros a morir con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Es decir, Satanás quiere poner la cosa fácil, el triunfo sin esfuerzo, dejarse atraer por la popularidad, los espectáculos del poder. Pero Jesús ratifica su determinación de hacer única y exclusivamente la voluntad del Padre. Todos somos tentados,
muchas veces caemos en ella, pero tenemos que tener cuenta que en los momentos difíciles, en los momentos frágiles, es cuando Satanás más se aprovecha a ver si nosotros caemos en la tentación. Todo el mundo entiende que no todo el mundo entiende, pero todos sabemos los cristianos que del fracaso se lleva al éxito, de la derrota se llega al triunfo, que de la muerte se pasa a la vida. Entonces miremos las tres tentaciones. La primera, convertir piedras en pan, saciar simplemente una necesidad biológica de llenarme el estómago. En este caso, el diablo invita a Jesús que use su poder de Hijo de Dios para sus propias necesidades. Y vemos que Jesús sí hizo muchos milagros en su vida, en su ministerio, pero nunca hizo ningún milagro para su propio beneficio. Siempre fue los milagros para los pobres, para los hambrientos, para perdonar, para liberar, para curar enfermos, etc. Pero nunca usó su poder para sí mismo. Convertir las piedras en pan es querer vivir de nuestros instintos, nuestro orgullo, nuestros egoísmos, placeres, de satisfacerme a mí mismo, de vivir desde lo de afuera, un mesianismo materialista, un mesianismo fácil. Sin embargo, Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Es decir, estamos llamados a sacrificar nuestros propios deseos carnales para permitir que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. No es el camino ancho, sino el camino estrecho de la renuncia, del sacrificio, lo que lleva al éxito y a la gloria. La segunda tentación, el poder y la gloria. Todos los reinos te lo doy si te arrodillas y me adoras. El diablo invita a ofrecer lo que solo se debe dar a Dios y a ninguna otra criatura. Es el repudio a lo que sería el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrá otros dioses fuera de mí. Cuando buscamos a toda costa, oprimiendo, discriminando a otros, muchas veces buscamos otros dioses, otros ídolos, el poder, el dinero, la ambición, el materialismo, la posesión de cosas que no nos deja ser felices y se convierten en esos dioses que le quitan el lugar de Dios en nuestra vida. Por tal motivo, adorar a Dios es descubrir la grandeza, la belleza, la bondad de Dios en nosotros y ofrecer nuestras capacidades, nuestros talentos, lo que soy, con amor a la disponibilidad del reino de Dios en la construcción del reino. La tercera tentación, tírate de aquí abajo, de aquí arriba hacia abajo. Dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. El tentador pide que haga un espectáculo. El diablo se alejó, dice, hasta otro momento oportuno. Aquí aparecen los reinos políticos, el todo de arrodillarse como si él fuera un Dios, pero Jesús vence. Entonces, ¿por qué Satanás dice que se alejó para volver en otro momento oportuno? Porque aparecerá en otras ocasiones en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a más de 5,000 personas, dice que la gente andaba buscándolo para ponerle una corona y convertirlo en rey. Sería el rey de los panes, el rey de resolver problemas de la barriga, del estómago. Jesús se escapa y se va solo a la montaña a orar. Jesús nos permite que lo nombren rey porque su reino es distinto. El reino de Cristo es el reino del amor, de la justicia, de la paz, de la solidaridad. No es el reino de la popularidad, ni el reino político, ni el reino materialista. También hubo momentos difíciles, por ejemplo en la agonía, cuando está en el huerto de los olivos, que está sudando gota de sangre y se siente solo, se siente hasta abandonado del Padre y dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Como quien dice, wow, esto es muy fuerte lo que me espera. Pero dice luego
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En muchas ocasiones Jesús fue tentado nuevamente por Satanás, pero Jesús se mantuvo fiel, la fidelidad a su vocación, la fidelidad a su Padre, la fidelidad de dar su vida plenamente por la causa del reino de Dios. Entonces lo importante, mis hermanos, es no dejarnos llevar de los aplausos, no dejarnos llevar de lo exterior, no dejarnos llevar del materialismo, no dejarnos llevar de las cosas externas. Hay cosas más bellas y más profundas que nosotros tenemos que descubrir en nosotros y en nuestros hermanos. Lo importante es la interioridad, lo importante es la profundidad, la belleza interior, la sinceridad contigo mismo, tu crecimiento, tu madurez, tu relación con Dios, tu vida interior, tu comunicación con el Señor, tu forma de tratar al prójimo, a los hermanos. El demonio es fuente de tentaciones sutiles, engañosas, aparentemente justificadas y que se justifican también en el mundo de hoy, con cosas supuestamente son buenas. O muchas veces hay personas que dicen, pues todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Y son cosas que muchas veces Satanás se aprovecha de estos medios para justificar cosas que sabemos en el fondo del corazón que no son agradables a Dios. Por tal motivo, este es el tiempo de gracia que nos vuelve a buscar más a Dios, no confiar en nuestras flaquezas, no confiar en nuestro propio yo, sino en aquel que me fortalece. La unión con Cristo, la unión con el Padre, la intimidad con Él es lo que verdaderamente nos mantiene firme en el seguimiento de Cristo. Por tal motivo, la Cuaresma es esto: cuidar de las tentaciones, que no solo Jesús, sino usted y yo somos tentados una y otra vez. Y especialmente en los momentos de más flaqueza y de más debilidad, ahí es donde Satanás se aprovecha. Vamos a buscar la fuerza en Cristo Jesús, que es el que nos fortalece, el que nos llena de vigor para nosotros poder continuar nuestra vida de fe. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre,
le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto a casa de mi Padre. Ahora quisiera compartir con ustedes ciertas dimensiones importantes durante la cuaresma. Uno es el carácter bautismal. La cuaresma también tiene un carácter bautismal. Nosotros fuimos bautizados, morimos con Cristo y renacimos a una nueva vida, la vida de la gracia. El bautismo ha sido el mejor regalo o el más gran regalo, más grande que nosotros los cristianos hemos recibido. Es decir, hacernos hijos de Dios, ser partícipe del reino de Dios, ser miembro de la gran familia de Dios, la iglesia, ser consagrado a Cristo Jesús. Llevamos la imagen plasmada de Cristo en nosotros los cristianos. Y entonces la cuaresma es un tiempo para mirar cómo estamos viviendo nuestro bautismo, cómo está nuestra relación con ese Padre amoroso, con ese Padre bueno, con ese Padre que nos envió a su Hijo al mundo. ¿Cómo estamos nosotros siendo hijos de ese Padre? ¿Somos buenos hijos, buenas hijas? ¿Cómo está nuestro comportamiento con ellos? Por tal motivo, este es el tiempo de nosotros poder mirarnos como hijos de Dios, hermanos en Cristo, morada de Dios en nosotros, templo del Espíritu Santo, tabernáculo del Dios vivo en nosotros, llamados a reproducir cada uno de nosotros la imagen viva de Cristo, como dice Romanos 8:29. Mediante la acción del Espíritu Santo, estamos llamados nosotros, con la fuerza del Espíritu, a revivir esa vocación de cristianos que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Por eso la cuaresma nos llama a revivir la conciencia de esta maravillosa realidad, retomar con profundidad nuestro compromiso bautismal, nuestro compromiso de nosotros ser verdaderamente hijos de ese Padre y de poder ser hermanos de todos, sin distinción de color, de raza o estatus económico. Estamos llamados a renunciar a nuestros egoísmos y pecados para con Cristo poder nosotros volver a esa gracia que un día recibimos en el sacramento del bautismo y que por el pecado, por nuestras fragilidades, muchas veces la hemos perdido. Y por tal motivo entonces es volver a nosotros reconocer la condición de hijo de Dios y vivir esta dimensión de carácter bautismal en nuestras vidas. Segundo, la cuaresma también tiene un carácter penitencial. Penitencia significa sacrificio. Penitencia significa renovarnos, revestirnos, morir al hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, como dice Efesios 4:22 al 24. Necesitamos
olvidarnos de nosotros mismos, de nuestras tendencias egoístas, del poder, del prestigio, del placer, de la riqueza, del materialismo, de las ambiciones, de las falsedades, de las mentiras, de las ambigüedades, de la hipocresía, de vivir una vida superficial en nuestra vida de fe. Necesitamos estar atentos a las consecuencias egoístas que pueden causar sufrimiento. Pueden causar sufrimiento no solo a nosotros, sino también a nuestros hermanos. Muchas veces nuestra falta de solidaridad, falta de amor al prójimo. Es decir, nosotros en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a un verdadero arrepentimiento y a acoger el don inmenso del perdón, el don inmenso de la misericordia de Dios, que ese Padre bueno, como al Hijo pródigo, siempre espera por nosotros. 3 cosas importantes nos pide la iglesia en esta Cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna. ¿Qué es la oración? Para muchos la oración es simplemente rezar Padre Nuestro, Ave María, Santo Rosario, que está muy bien y son oraciones muy bonitas, pero tenemos que ir más allá de oraciones recitadas, aprendidas, para comunicarnos personalmente con Dios. Dios es mi Padre y tenemos que creer profundamente en la presencia de Dios para comunicarnos con Él como un Padre que Él es y nosotros que somos sus hijos. En este tiempo de gracia necesitamos entonces colocarnos ante Dios como hijos que quieren volver al primer amor, que queremos renovar nuestra alianza bautismal, que queremos revivir ese amor profundo por Dios y por nuestros hermanos, que queremos establecer una amistad íntima, profunda, una amistad más cercana con Jesucristo nuestro Señor. Me hace recordar estas palabras, este momento, aquel episodio de Marta y María, las 2 hermanas de Lázaro. Marta estaba muy ocupada haciendo oficio, trabajando, cocinando, etc. Y María se puso a los pies de Jesús a escuchar a Jesús. Y cuando Marta le dice a Jesús: Maestro, dile a ella que me ayude, Jesús le dijo: Marta, Marta, tú estás muy ocupada en tantos quehaceres. Una sola cosa es importante, y María ha escogido la mejor parte que nadie se la podrá quitar. La mejor parte es dedicársela al Señor, es cultivar nuestra relación amorosa con el Señor, es poder entender y valorar que la vida espiritual es lo que perdura para siempre. Todas las cosas materiales, todo este mundo es pasajero, como hablamos al principio de esta reflexión, hablando de la ceniza, que nos hace pensar que nosotros somos temporales aquí, que estamos de camino, que somos nómadas, peregrinos, que esta no es nuestra casa definitiva. Por tal motivo, necesitamos momentos fuertes de oración, que la fuerza divina penetre en nuestro interior. La oración es el oxígeno del alma. Así como no podemos vivir sin oxígeno, así tampoco podemos vivir sin la oración. Así como el cuerpo necesita alimentarse, así el alma necesita alimentarse. Y la oración es el alimento del alma. Por tal motivo no se trata simplemente de hacer oraciones aprendidas, de multiplicar devociones, que también son buenas, pero es abrir los ojos de la fe para reconocer la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. La oración es el diálogo íntimo, profundo, cercanos con la presencia amorosa de Dios en nosotros. Es vivir en esa experiencia que nos pacifica, que nos unifica, que nos fortalece, que nos transforma. Dice alguien que la oración que no cambia la vida no es una verdadera oración. Por tal motivo, la oración me lleva a un cambio de actitudes, de forma de pensar, de actuar, de dirigirme a Dios y también de tratar a nuestros hermanos. Quiera Dios que en este tiempo cuaresmal podamos dedicar más tiempo a
sacar algunos momentos para estar a sola en el desierto interior, en la profundidad del interior, de tú a tú, cara a cara con nuestro Maestro Jesús. Son los momentos más hermosos y son las cosas que nadie nos puede quitar, alimentar y fortalecer nuestra vida espiritual. Segundo, el ayuno. El ayuno, según dice nuestra iglesia, debemos de ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero no es solamente el ayuno y la abstinencia de no comer carnes los viernes de cuaresma y el miércoles de ceniza, que está muy bien y hay que hacerlo. Pero más que todo es la búsqueda del vaciamiento, del desprendimiento que debe haber en mí. El ayunar significa yo vaciarme de mí mismo, de mi propio ego, para poder dar espacio a la presencia de Dios. Es renunciar a cosas y caprichos para poder entregarme más al servicio de los pobres y necesitados. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Isaías 58, del 6 al 7 dice: romper las cadenas injustas, dar libertad a los oprimidos, compartir el pan con los hambrientos. Es decir, mis hermanos, que en sí no es solamente dejar de comer algo, es dar, es ser generoso, es pensar en los más pobres, es ayudar más a las personas necesitadas. También puede decir que ser capaz de nosotros de renunciar a algunas cosas, aún materiales. Podemos pensar, por ejemplo, en dejar de comer una comida rica, pero que ese dinero que yo no usé va a ser destinado a los pobres, dejar de comprar alguna ropa lujosa o unas vacaciones para poder dedicar esa ayuda económica en favor de los más necesitados. Es quizá dejar de ver un programa de televisión para nosotros poder dedicarlo a una gente que vive sola o abandonada o que necesita simplemente que alguien esté a su lado y escuche su situación. Pero más que todo también hay otros ayunos que agradan a Dios. Es ser honesto, evitar críticas destructivas, es perdonar, es respetar, es valorar a todas las personas. Todo gesto de amor desinteresado y generoso nos llena el corazón de paz y de satisfacción. Hay más gozo en dar que en recibir. Jesús se vació de sí mismo y fue colmado con la plenitud de la resurrección. Por tal motivo, mis hermanos, cuando nosotros nos damos, cuando nosotros somos caritativos, cuando nosotros somos personas generosas, en el fondo sentimos una gran satisfacción interior, porque nos sentimos bien cuando somos capaces de ayudar a un hermano, hijo del mismo Padre, que está en necesidad. Y esto lo conectamos con la tercera parte, que es la limosna. La pobre viuda de Lucas capítulo 21, del 1 al 4, dice que dio todo lo que ella tenía. Las dos únicas moneditas que tenía para vivir, la echó en el templo. Ella no pensó qué voy a tener para mañana, para comer. Ella confió en la providencia divina y dio todo lo que ella tenía para vivir. Dice la Madre Teresa de Calcuta, decía, hay que dar de lo que duele. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a dar de lo que nos sobra. Las ropas que tenemos en los armarios que ya no caben, las vamos a sacar, se las damos a los pobres. Está bien, pero eso no es suficiente. Eso es una forma quizás de poder limpiar nuestros armarios. El Señor quiere que demos de lo que nos duele. Limosna no es dar unos centavitos, no es simplemente lo que me sobra. Es pensar en cómo yo me organizo para distribuir parte de lo que yo soy y parte de lo que yo tengo al servicio de los más necesitados. Y cuando digo de lo que yo tengo, tiene que ser no solamente dinero, también de mi tiempo, de mis capacidades, de mis talentos, de todo lo que Dios me ha dado para ponerlo al servicio de los demás. Por tal motivo es compartir para que cada persona sea respetada su dignidad. Toda persona tiene derecho a una casa digna.
Toda persona tiene derecho a comer. Toda persona tiene derecho a la educación, a la medicina. Toda persona, hija de Dios, tiene derecho a todo lo que es básico para vivir dignamente como hijo o hija de Dios. El amor de Dios y el amor al prójimo nos harán a nosotros capaces de renunciar a nosotros mismos, de olvidarnos un poquito de nuestros egoísmos para poder darnos más en el servicio de los más pobres y necesitados. Dice el Papa Francisco en la bula Misericordia Vultus número 15, dice: debemos de abrir el corazón a cuanto hay de bueno en el mundo, y debemos de abrir el corazón en las más contrariedades, periferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y se ha silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. Estamos llamados a curar esas heridas, a aliviar con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Quisiera recordarles, mis hermanos, que hay lo que llamamos las obras de misericordia. Las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Las obras son 7 cada una. Las obras de misericordia corporales: primero, dar de comer al hambriento. No solo pan, agua, pero muchas veces también hay otras necesidades que el ser humano de hoy tiene: hambre de Dios, hambre espiritual, hambre de justicia, hambre de solidaridad. Dar de beber al sediento, Mateo 25:15. Acoger al forastero, al emigrante, esta situación que estamos viviendo en Estados Unidos. Cómo nosotros ayudar a nuestros hermanos inmigrantes en su situación, de consolar, fortalecer y apoyarles y ser solidarios con ellos. Vestir al desnudo, no solo desnudo de las ropas, pero también de otras necesidades. Asistir y visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Son 7 obligaciones por las cuales nosotros estamos llamados a practicar en las obras corporales. Las obras de la misericordia: dar consejo al que lo necesita, aconsejar, no hacernos de la vista larga, estar atento a la necesidad de los demás, enseñar al que no sabe, no solo leer, sino al que no sabe muchas veces, inmigrantes que llegan a este país, que no tienen los conocimientos de cómo se funciona en este país, cómo ayudarlos a ellos. Corregir al que cae en error, consolar al triste, perdonar las ofensas de los demás, soportar con paciencia a las personas difíciles, rogar por los vivos y difuntos. Mis hermanos, que este tiempo de gracia, este tiempo de salvación, que este tiempo no caiga en saco roto, sino que sea de verdad un tiempo para que todos podamos volver a la casa del Padre, para que todos podamos experimentar la maravilla que es recibir la misericordia y el perdón de Dios. Que todos podamos experimentar lo que es vivir una vida profunda, una oración profunda y amorosa con el Padre. Que todos podamos vivir un momento en esta cuaresma de cómo es estar cerca del necesitado y compartir el pan o compartir lo que yo tengo con los más pobres y necesitados. Que todos empecemos este proceso de conversión que nos llevará a vivir felizmente la Pascua, la resurrección, una Pascua alegre, feliz, con Cristo y toda la iglesia. Y un día viviremos para siempre la Pascua eterna en el reino del cielo. Que Dios le bendiga a todos. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios,
nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos seres, nueva luz. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Farmacia Santa Teresa, el centro de salud de la comunidad. Te ofrecemos un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes. Te llevamos tu medicina a la comodidad de tu hogar. Aceptamos la mayoría de planes de seguros y tarjetas de crédito. Farmacia Santa Teresa, el centro de la comunidad a tu alcance. Para nosotros, la prioridad es el cliente. Gracias. Llámanos al teléfono 212-304-4541. Estamos ubicados en el 3849 de la 10ª Avenida, esquina 206, en Manhattan, New York. En la farmacia Santa Teresa lo tenemos todo. Visítenos y lo comprobará.